La entrega del trabajo final de la maestría en Administración Militar para la Seguridad y la Defensa Nacionales. Maribel Cervantes, actual titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México, era la única alumna entre 34 hombres, todos con grado de general o coronel. Ahí me di cuenta de que me violentaban mis mandos, dijo en una entrevista. Otras mujeres asignadas a labores de seguridad, un colectivo agredido, extenuado y poco visible, están de acuerdo. El estudio Ser Mujer Policía en México reveló que 68% reportaba haber sido víctima de conductas indebidas. Primero el micrófono para usted, Maribel Cervantes, de qué significan las agresiones cotidianas contra las mujeres. Buenas tardes y muchas gracias primero por la invitación y gracias por compartir el panel. Y me acordé, hiciste que recordara Carla ese evento y rapidísimamente voy a decir, yo empecé a trabajar a los 22 años en temas de seguridad y siempre en un mundo de hombres. Y creo que ese es el tema y tú lo abordas muy bien en ese artículo que escribiste, porque el tema son muchas aristas el tema de la violencia de género, hay muchas cosas que podemos ir desmenuzando. Pero creo que en México el problema es normalizar la violencia. Y yo me acuerdo que cuando hablamos, creo que por teléfono, platicamos un poco rápido cuando estabas escribiendo esto. En mi caso, creo que yo hasta ese momento, el que tú acabas de leer, me di cuenta que estaba siendo violentada. Pero en realidad, desde que empecé a los 22 años, como que para mí era normal. ¿Por qué todos van a ir a una promoción para ganar más dinero y eran todos hombres y fui la única que fue a exámenes? Y yo decía, bueno, claro, soy la más joven, soy la más nueva, ok, voy a exámenes. Y los demás no fueron exámenes, todos los hombres, ellos recibieron su incremento de sueldo. Después el tema de la maestría. Y tengo muchas anécdotas. También lo conté siendo jefa de la Policía Federal. Había un dinero etiquetado para mejorar las condiciones de la policía. Lástima que Sofi ya se tuvo que ir. En la Policía Federal, que vivían en condiciones muy malas. Y yo, siendo comisionada, me armé mi evento con todas las mujeres, ya saben, y vamos a cambiar la policía, no sé qué. Y me llamó mi jefe y me dijo, pues está muy padre tu proyecto, pero no hay dinero para eso. Yo, está etiquetado, no me importa, no lo vas a hacer. ¿Cuál es el problema? Pues mira, son muchos problemas, pero por ejemplo, comparten los baños con los hombres, las mujeres operativas policías. Ese es el problema, ponles baños bonitos. Y cosas así, y tengo muchas más cosas, pero entonces, cuando llegué a la Secretaría de Seguridad, que es lo que hace referencia Carla, me di cuenta que el problema en efecto es que normalizamos la violencia. En mi caso, que he pasado por muchos puestos, tengo 52 años y tuve 27 años de servicio público, se me hizo normal, hasta que el general dijo, esto era tan fácil que hasta Maribel lo entendía. De verdad ahí dije, o sea, yo soy Maribel y no soy tonta. ¿Y por qué me está diciendo tonta enfrente de todos? Pero después, estando en el Estado de México, entonces empiezo como a tener más información y entonces ya me preocupa, porque esta normalización de la violencia, que sí es violencia, es lo que tenemos que empezar a atacar, pero desde la educación de las niñas, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Y por eso hace un rato comentábamos que casi siempre ponemos en los paneles de género a puras mujeres. Y creo que deberíamos empezar a incluir a hombres. Yo siempre decía en el Estado de México, porque a las niñas, a las mujeres las cuidamos todos, hombres y mujeres. Y eso empieza, y el Estado de México, por cierto, es pionero en haber puesto ya como asignatura en la primaria una materia de género. Porque creo que desde ahí tenemos que enseñar a las niñas y a los niños que no debemos normalizar la violencia. Y rápidamente termino mi primera participación. En el Estado de México hicimos un estudio en secundarias y nos dimos cuenta que las niñas empiezan a ser violentadas o empiezan a tener conciencia de que están siendo violentadas de alguna manera por ahí de los 12, 13 años, ¿sí? Pero no lo dicen, no saben cómo expresarlo, y si lo dicen nadie las escucha, los maestros no ponen atención.
Y entonces pasan como 5 años, más o menos, de que saben que algo pasa que no les gusta, ya sea que les peguen, que las agredan, de 1000 maneras o 1000 formas de violencia, como digo, esto es en el Estado de México. Cuando pasan 5 años y se dan cuenta que no ocurrió nada, ya lo hacen normal, para ellas ya es normal. El problema, ustedes lo saben, en el Estado de México es grave, porque entonces hicimos también un estudio de las mujeres que estaban muriendo por razón de género y vimos que empezaban por ahí de los 18 años, a partir de los 18 años. Y cuando hicimos este estudio y lo hablamos en las escuelas, a todos nos cayó el 20 de, a ver, tuvimos a las niñas, ellas un poco lo dijeron y nadie les hizo caso, lo normalizaron y ahora muchas están muertas, ¿sí? Entonces es parte de lo que tenemos que atacar y hacia donde debemos ir, es ir al origen, ir a las escuelas. Por eso que el Estado de México sea pionero en la asignatura de género es importantísimo, y que personas como todas nosotras, o sea, este evento del general, yo tenía 36 años y había empezado a trabajar a los 22, o sea, yo llevaba más de 10 años pensando que el trato que me daban por ser la única mujer en los diferentes lugares donde había estado hasta ese momento era normal. Gravísimo. Y gracias por recordarme, Carla. Muchas gracias. Además, ¿sabes qué? Que ahorita se me prendió el foco y dije, sí, pues si esto pasó, si esto fue escrito. Qué interesante mesa. ¿No será, Claudia Corichi, sabemos que te tienes que ir, sí, pero cuando sea el momento, ahorita te pregunto, pero un poco evocando, ¿no será Claudia Corichi? Nada más les vuelvo a leer lo que es Claudia Corichi. Claudia Corichi es una líder empresarial, política, que se para en las mesas de debates internacionales, que lideras muchos foros desde muchos ámbitos. ¿No será que no hemos sabido explicar? Es decir, lo sentimos, lo vivimos, pero no lo hemos sabido explicar correctamente en el ámbito público. Yo creo, gracias por la oportunidad, querida Carla Iberia. Yo creo que lo hemos más bien tenido que explicar de diversas maneras. Hay un sesgo y hay una cultura patriarcal históricamente que ha ido formando en esta visión. Yo creo que más bien hemos sido bien disruptivas para cambiar esto. Los movimientos y las transformaciones de las mujeres que vienen, quizá estos movimientos a partir de la Revolución Francesa cada vez más más fuertes y más fuertes. Después, con la Revolución Industrial, las mujeres entran al mercado laboral y empiezan a exigir dos cosas importantes en esta primera ola del feminismo que empieza a hablarse, que es derecho al voto y también derecho a un salario digno, no igual que los hombres, que hasta el día de hoy no lo tenemos, hay una brecha salarial brutal. Y después vienen otras reivindicaciones, pero fueron tantos años, tantos siglos de opresión, que me parece que esta cultura patriarcal, donde seguimos siendo las cuidadoras, pero además sin recursos del Estado para hacerlo, donde seguimos siendo subordinadas, donde se nos puede minimizar y se nos minimiza a todas en todos los espacios, y donde la violencia se normaliza porque son códigos culturales construidos desde los hombres. Creo que lo que ha significado es que algunas me dicen, hablabas de la marcha, una marcha que fue extraordinaria, la de 2020, porque fue tan disruptiva, porque salimos todas a las calles. Después viene la pandemia y eso de alguna manera nos quiso acallar, pero no lo logró del todo, y seguimos saliendo a la calle porque toda la vida hemos tenido que salir a la calle a gritar, a plantear y a decir que queremos hacer transformaciones y que queremos que se nos trate como seres humanos. Hace poco más de 30 años no éramos consideradas seres humanos con igualdad de derechos de los hombres. Hace menos de 70 años no teníamos derecho a un ejercicio tan básico como el poder ir a votar por una persona. Y entonces creo que quizá en esta visión de todo lo que nos debe la humanidad, es que no hemos sabido hacer esto que decía Maribel, que me parece muy importante, pero no nosotras, no lo hemos sabido hacer en el colectivo, que es hombres y mujeres, porque no nos tenemos que seguir echando la culpa a nosotras, sino hombres y mujeres, no hemos sabido construir una visión diferente donde todas y todos cabemos. Las mujeres no es que queramos mucho más que los hombres, queremos simplemente igualdad
respeto y que no se nos mate, no se nos asesine, no haya un abuso de autoridad simplemente por ser mujeres. Pero además, esta mesa se llama Prevención de Violencia y Participación de las Mujeres en Diversos Sectores. Cuando trajimos a colación el tema, esta pequeña anécdota de Maribel, pequeña grande anécdota, es decir, nadie protestó en tu salón de clase y había una alusión directa que ni siquiera entendías, ¿no? Lo que se llama en inglés es un término que no tiene buena traducción al español, que es condescending, que es medio condescendiente de, bueno, mira, sí, órale, lo que tú quieras. En realidad no hay un diálogo, es… y hay otro término en inglés, el famosísimo explainer, ¿no? Que es, bueno, sí está bien tu idea, pero a ver, yo te la voy a explicar, yo te voy a decir al final lo que tenemos que hacer. ¿Qué nos podrías decir desde tu perspectiva de Fundación Hogares de estas? Consideramos la violencia como estos grandes hechos cotidianos que nos cambian la vida, que nos hieren físicamente, que nos quitan la vida, pero hay muchos pequeños eventos de violencia cotidiana contra las mujeres que estamos en un foro de construcción de paz, que sí podemos cambiar en nuestra comunidad. ¿Nos dices tu experiencia? Gracias. Mira, yo te puedo contar un poco de lo que desde Fundación Hogares levantamos como hechos. Nosotros trabajamos directamente en comunidades. Ya no puedes decir vulnerables porque si estás trabajando en ellas es que no traes ciertas comodidades, por así decirlo, y te impresiona la naturalidad y la normalidad que ya son los micromachismos, ¿no? Tú generas un desarrollo de habilidades para las mujeres y las mujeres lo rechazan porque no está bien, no se lo merece, no está. Pon un ejemplo, por favor, en cualquier comunidad. Mira, nosotros no llegamos ni a imponer ni a hacer, nosotros trabajamos sobre la reconstrucción del tejido social y impacta en el espacio público, o sea, en pocas palabras. Cuéntanos una comunidad específica. Zumpango. Te voy a contar que hemos desarrollado ahorita un huerto en Zumpango de puras mujeres. Lo disruptivo fue que ellas decidieran sí hacerlo. Una se divorció porque el marido fue tremenda la golpiza que mejor decidió. Ella entendió el empoderamiento de poder desarrollarse económicamente como persona, ¿no? Todo el empoderamiento femenino. Y es un huerto en el que agarramos un espacio de 3,000 metros cuadrados que era tiradero de basura, agarramos a las vecinas aledañas y les dijimos, vamos desarrollando esto, estuvieron de acuerdo, se les enseñó camas de cultivo, se les enseñó a desarrollar huertos hidropónicos, se les desarrolló un comedor el cual tiene generas gas por biodigestores, paneles solares, o sea, tratamos de enseñarles una diversidad de energías, ¿no? Las señoras encontraron tal valor que ahora el huerto, nosotros empezamos 15 camas, ahora tienen 60 camas, ya encontraron que les sobra comida, ¿no? Ya encontraron que la pueden cocinar para beneficio de la comunidad, sus viviendas alrededor tienen un 20% de plusvalía, la escuela que tenía 5 alumnos, que es el lote contiguo, tiene ahorita 40 alumnos, o sea, empezaron a encontrar un beneficio del empoderamiento femenino, que te digo, desgraciadamente a una le costó un divorcio con el marido en la cárcel por la tremenda golpiza de haberse decidido el hacer algo por ella misma, ¿no? Entonces, la experiencia que yo tengo es directamente en campo, ¿no? Lo que tratamos de hacer en Fundación Hogares es incidir en el dato para que la política pública se marque diferente. Sí buscamos que todos nuestros programas tengan esta intención de género y esta equidad en todas las voluntades. ¿Cómo abordamos? Ahora voy con usted para que nos cuente un evento exitoso, pero ustedes tres que trabajan en una zona de grandes retos y mucha violencia en el país, cuando se habla de incidir para cambiar, ¿qué sí no funciona y qué no funciona desde la perspectiva de las sociedades privadas, desde la perspectiva de la institución pública y desde la perspectiva de las organizaciones de la sociedad civil? Bueno, yo creo que lo que sí funciona, nosotras en 50+1
lo que estamos diciendo es las redes de empoderamiento de mujeres, el decir, sí puedo, sí soy líder, sí soy poderosa y eso no está mal. Estas redes de empoderamiento, de juntarnos entre mujeres, de ponernos de acuerdo, incluso si tienes alguna preferencia partidista, de poner por encima de las diferencias. Las coincidencias hacen algo que hemos dicho mucho últimamente, que es que nuestra voz se escuche más fuerte. Cuando nos juntamos las mujeres, mujeres líderes, mujeres que estamos en espacios de decisión del sector privado, del sector público, podemos lograr más cosas. Y uno de los ejemplos más claros es la reforma de 2019 y varias leyes que desde sociedad civil se han empujado, la ley Olimpia, la 3 de 3, que cuando nos ponemos de acuerdo y decimos vamos a ir juntas, este tema tiene que salir, sale. Y entonces estas redes, estos lazos de empoderamiento para formar fuerza y también para empujar causas. Claudia, no se me olvida la pregunta, Claudia, hablando de esto, cuéntame una cosa que tú considerabas que era muy difícil de lograr y empujada en conjunto se logró. Estoy pensando, por ejemplo, en la ley Olimpia, que es la que nos protege, digamos, de la violencia sexual digital. Pero es muy mediática. Pero ¿qué pasa con sectores que no son tan mediáticos, Claudia? Por ejemplo, madres con hijos pequeños que no tienen guardería. ¿Cómo haces para empujar esos temas que para los políticos, perdón, pero ahorita ya no son taquilleros? Bueno, yo creo que lo que decíamos, el tema de cuidados es una de las cosas más importantes, quizás sea uno de los enormes retos. Está en el Senado de la República, el Sistema Nacional de Cuidados como tal pasó por la Cámara de Diputados y desde sociedad civil estamos empujando a que esto pueda volverse una realidad. Hay una preocupación por presupuesto, pero ahí donde no se pone el presupuesto, donde no se pone el ojo, donde no hay recursos, son programas presupuestales que no funcionan y no han funcionado y no están vistos con perspectiva de género. No se trata de un gobierno, se trata de una tendencia en la cual a las mujeres los temas más importantes, las guarderías, los temas de cuidados para salir del sector informal a ir a incorporarse al sector formal, para poder estar con una escuela de tiempo completo que permita que no estés teniendo que correr de un lado a otro o que te tengas que salir del trabajo o lo dejes porque de plano te des por vencida. Estos son estos temas en los que nos tenemos que poner de acuerdo. Tenemos que hacer conciencia, sí, y tenemos que buscar alianzas. Yo creo que las redes de empoderamiento junto con las aliadas y los aliados correctos en el sector público y privado son fundamentales y profundamente empoderadores para las mujeres. A ver, cuéntame rápido cómo, tú eres una líder y por eso queremos aprender Gracias. Mucho de ti. Todas ustedes lo son. Me voy a tardar un rato con cada uno, pero a ver, cuéntame cómo aprendiste a buscar aliados y los aliados correctos. Una cosa es que tú vengas a un foro y digas sí, vamos a hacer, y otra cosa, ustedes lo saben, que efectivamente encuentres talentos que te ayuden a lograr un objetivo común. Danos un consejo para encontrar aliados, por ejemplo, en esta búsqueda de la paz social. Bueno, yo creo que una alianza fundamental son las alianzas por causas específicas, aliadas, por ejemplo, para la lucha contra la violencia hacia las mujeres. La ley Olimpia es una de esas, pero todas las mujeres y en nuestra organización en 50+1 respaldamos en cada uno de los congresos con nuestros capítulos estatales la aprobación también de la reforma a nivel local para que fuera, pues para que estuviera ya como una ley general de la 3 de 3. ¿Cuál es una alianza importante? Hacer un llamado a la activación y que entonces todas las compañeras que están en los estados, cada una vaya a su congreso, exija y ponga el nombre de las diputadas y diputados que van a votar. Hacer visible esto. ¿Qué tenemos que hacer? Sí, estar de acuerdo nosotras, pero también estar activadas. Buscar evidenciar a quien no está con las causas de la lucha contra la violencia. Y creo que la 3 de 3 tiene un enorme reto, porque ahí dice que no deberán estar en un espacio de poder quienes tengan una sentencia firme en que hayan sido acusados por violentadores o por deudores alimentarios. ¿Cuál es el reto enorme que tenemos? Que si bien la ley es un avance, difícilmente en este país hay sentencia firme contra un violentador. Lo que tenemos que hacer es en los hechos que las mujeres desde la sociedad civil estemos vigilando a los partidos políticos, estemos vigilando a todos los espacios de decisión, incluso en el sector privado, para decir hay un violentador, es conocido como un violentador, ha agredido, y en lo que está la sentencia firme hagamos una presión social que no permita que ninguna persona que haya violentado a una mujer o a otra persona en esta visión de la
cultura de paz puede estar en un espacio de decisión, porque si tenemos a una persona, a un violentador o violentadora, que son menores los casos, en un espacio de decisión con un 70% de mujeres que hemos vivido algún tipo de violencia, pues lo único que estamos es reproduciendo la violencia. Tiene que tener un costo, tener y jugar un papel de violenta o de violento en este país. Muchas gracias, Claudia. Madeleine, sabemos que tienes que tomar un vuelo. Madeleine Cortés es directora general de Fundación Hogares y me gustaría que nos contaras qué es Fundación Hogares. ¿Cómo identificas como parte de Fundación Hogares estas pequeñas violencias que le quitan la paz a la comunidad? Y danos un consejo y una estrategia que veas que haya servido. Carla, mira, te comentaba, Fundación Hogares tiene 13 años de existencia, trabajamos sobre la reconstrucción del tejido social, todo lo que esto conlleva, porque el decirte tejido social es amplísimo, ¿no? Puedes incidir en un montón de temas. ¿Cómo identificamos? Una parte de la metodología de Fundación es un diagnóstico previo siempre a donde vamos, y el diagnóstico, imagínate lo que te saca, ¿no? O sea, si tú llegas a una comunidad o unidades habitacionales, principalmente es lo que incidimos, unidades habitacionales que han tenido un deterioro importante y que ya sea el municipio, ya sea el desarrollador, les interesa saber qué tal el deterioro, qué tal la cartera vencida, o sea, siempre hay un problema y entonces nos buscan y ahí incidimos. Cuando tú llegas y a una comunidad generas esa confianza y ellos te empiezan a decir, ahí tienes toda la información, ¿no? Que te puedes imaginar. Entonces, tú llegas a regenerar el tejido social, pero como una organización que permita mejorar su calidad de vida, y te enteras de tantas violencias, y más en últimos tiempos, y más después de pandemia, ¿no? Ese es un problema no menor. Ahora, ciertamente estamos hablando de injerencia a mujeres, empoderamiento y todo, pero hay una diversidad en el tema de género que no es menor y que no están siendo, déjate atendidas, escuchadas. Ni descritas. Exacto. En lo que le preguntaba la maestra Coricio, o sea, a veces ni siquiera la desglosamos bien, ni como funcionarios públicos. O la metes todo en un solo saco, ¿no? Y lo metes en un saco en el que todo es violencia de género, claro, la vieja chismosa es la que está diciendo, no, a ver, es una diversidad de géneros, de necesidades, que si no las tomas en cuenta, ¿cómo quieres tomar acciones que de verdad impacten? No puedes estar pensando solamente, claro, ya viene otra vez a pedirme que… No es así, es una serie de necesidades no atendidas que el machismo o el tema social, la falta de capacitación en el tema de diversidad de género, nos está afectando directamente y todo lo embolsan solamente en el tema de la mujer y la necesidad y el feminismo y las extremas y las nazis. Incluso ayer había, es que ahorita me voy a ir largo con usted, había el tema de dirígela a la oficina de la mujer, dirígela a la secretaria de la mujer. Resulta que la secretaria de la mujer no tiene presupuesto, no tiene a veces ni extensiones de teléfono, tiene 3 asistentes y tiene que atender temas que van de cáncer de ovario hasta amenazas de muerte, ¿no? Sí, correcto, no puedes estar, y te digo, no solamente es el tema de la mujer, o sea, ¿qué tal todo el tema de diversidad, de inclusión, de trans, es un montón, ¿sabes? Y todo canaliza los asuntos sin importancia a la puerta del lado izquierdo al fondo, ¿no? Entonces ahí es la cola y no tienes identificado realmente cuál es el problema. ¿Cómo empiezas a atacar si no sabes ni por dónde empezar un tema tan específico como es una violencia dentro de casa, ¿no? Una violencia en el espacio público. Ahorita estábamos platicando, la conferencia de la mañana fue muy interesante en tema de violencia en el urbanismo. ¿Cómo un desarrollador o cómo un municipio puede generar una cantidad de vivienda loca sin puntos ciegos? No te importa cómo se está siendo trasladada la población, la movilidad, no te importa, o sea, tú con que vendas unas 4,000 viviendas está perfecto y cómo se muevan, que subsistan como puedan, ¿no? Hace rato, el tema, por eso lo trajimos a colación, el tema de las unidades habitacionales es todo un tema, porque me acuerdo que había una conferencia sobre medio ambiente, es decir, con Conavio, donde el doctor Sarucán advirtió, dice, es que esto va a ser un desastre, pero dice, lo advertí hace 30 años, esto va a ser un desastre no solo ambiental, sino los desastres ambientales a veces son desastres sociales.
Me faltó que nos dijeras un ejemplo que nos pueda servir para fomentar la paz en una comunidad, para que nos vayamos con algo que podamos aplicar. Mira, algo que genera paz en una comunidad son todo tipo de acción. Fíjate, ayer estuve en Tlajomulco, un municipio que no es menor en el país, donde por ejemplo, una acción que puede hacer la academia. La Universidad de Guadalajara decidió en el municipio de Atlacomulco poner un campus que está enfocado en sociedades de paz y construcción social. O sea, desde la academia podemos hacer un gran esfuerzo en que ahora vas a capacitar a chavos universitarios de 20 años con otra mentalidad, que dejen de estar queriendo llegar a un tema de crimen organizado de alto nivel, ¿no? Y está padrísimo porque hombres y mujeres súper concientizados de que tienen que construir sociedades de paz. ¿Cómo lo construyo yo desde mi trinchera, que es una ONG que trabajo en una comunidad, en una unidad habitacional, organizando? Perdón, termina. En una unidad habitacional, pues organizando a la gente y sabiendo que el vecino no es el enemigo ni el contrincante, sino que la colectividad hace la diferencia para que tu unidad habitacional, donde vives, donde te desarrollas, tus hijos pueden estar seguros, pero tienes que generar una colectividad, un desarrollo de tejido social en una unidad habitacional. Yo creo que todos, desde nuestra trinchera, desde nuestra familia, podemos hacer acciones que nos generen una colectividad de paz. Muy importante, nos quedan varias lecciones de esta mesa, todavía no termina, pero por si tú te tienes que ir, Madeleine Cortés, directora general de Fundación Hogares, primero dinos las redes de Fundación Hogares. www.fundacionhogares.org y estamos en Insta, en Facebook como Fundogares, lo que gusten conocer con ellos. Bueno, gracias, Carlos. Hablamos de diagnóstico, muy importante, el otro no es nuestro contrincante. El espacio público no tendría que ser un espacio de poder entre ciudadanos, eso también es importante, sobre todo en el tema de la violencia en unidades habitacionales, ¿no? Y luego necesitamos un diagnóstico para comprender las necesidades, así se forma la colectividad, un poco trazando esta ruta. Secretaria de la Mujer en Yucatán, gracias. Hablando a veces del tema de género, pues prácticamente todas las mujeres de este país alguna vez hemos sufrido un hecho de violencia. Nos han tocado los genitales en el transporte público, nos han empujado, nos han gritado. Justo ahorita acaban de destituir al secretario de la Facultad de Derecho de la UNAM por en un foro público decir, perdón, pinche vieja culera, de una persona que aspira a la rectoría de la UNAM. De eso estamos hablando. Entonces, aparentemente, dado que todos lo hemos sufrido, todos lo podemos resolver. Eso no es verdad. ¿Qué pensaba usted de dirigir una Secretaría de la Mujer primero? ¿Y qué pasó cuando usted hizo su diagnóstico y qué encontró que no sabía? Pues justo, bueno, yo llevo trabajando en el servicio público casi 20 años, venía en el programa de estancias infantiles, me tocó desde la creación y 8 años estuve ahí, recorrí todo el país, hablé con muchísimas mujeres, entonces y yo antes venía del DIF, ¿no? Y de toda la parte de procuración de justicia, de niñas, niños, y me ha tocado de alguna manera trabajar siempre en la población más vulnerable. Cuando me nombraron, pues hubo una gran, así fue un movimiento álgido de las feministas, porque no venía como pues siempre estaba yo tras bambalinas, ¿no? Y entonces al meterme hubo una gran revolución cuando entré yo sabía que tenía que dar resultados pronto. Y la manera aunque llevaba muchos años en el servicio público y trabajando en el tema de mujeres y pues también pasando mucho tipo de violencia, y al entender y al ponerme pues estas gafas violetas, ¿no?, de la política pública en temas de género, pues decía yo, como tenía que dar resultados rápido y sabía yo que había entrado a la mitad de la administración y que había una realidad que urgía que hubieran así acciones contundentes, pues empecé a vivir todo, o sea, me metí al 100, me tocó, a los 15 días que entré, me tocó vivir uno de los peores, bueno, no todos son peores, ¿no?, pero un feminicidio de una manera muy violenta, y me tocó desde ir acompañada a la madre de la víctima, desde ir al lugar de los hechos, desde ir al Ministerio Público, y me tocó ver todo ese camino y ese viacrucis que pasan las familiares de una mujer, ¿no?, y me tocó ir a acompañar a una mujer que había sido violada, entonces
el dolor me desgarraba y dije, es que no puede ser. Y me tocaba ver cómo no escuchaban me metía a las capacitaciones, me metía a escuchar qué existía, qué no existía, y pues solo en territorio podías hacer una política pública donde pueda ser algo eficaz, ¿no? Y vi que no había acompañamiento a la víctima, y vi que no había protocolos para feminicidios, y que qué pasaba con los hijos. ¿Por qué no había acompañamiento a la víctima o protocolo? ¿Por falta de capacitación o porque se lo dejaban al presidente municipal y él pues no sabía qué hacer? ¿Qué pasaba? Pues yo creo que es falta de trabajo. Es trabajo de escritorio, o sea, es trabajo de escritorio lo que muchas veces se hace en la política, ¿no? Entonces, al no conocer el territorio, al no conocer los actores, al no saber las víctimas, al no comunicarse con los que realmente están pasando ese viacrucis en el gobierno día a día, entonces te das cuenta que pues la política pública no toma importancia, ¿no? Y al ver que todas las mujeres que pasan, pues es muy bonito lo de violencia de género, de actuar, pero no hay ni las instancias correspondientes. Aquí en Yucatán existían solo 23 institutos municipales de la mujer, y decía, somos 106 municipios. ¿Por qué a nivel municipal no existe? Entonces me puse a la tarea de hablar con cada presidente, con cada presidenta, aprovechando que estaban entrando al cargo, a decirle, o sea, les metíamos unos escritos del no leían la letra chiquita y decía que lo pongan, ya lo veré, ¿no? Pero tratando de hacer este lobbying político, que te toca ser una gran gestora, de hablar para que exista, y de ahí a estas mujeres que las nombraron, hacer todo el tema de que se la crean, ¿no? Porque muchas veces no nos las creemos porque estamos en los puestos, pero no nos enseñaron a hablar, no nos enseñaron a gestionar, y hay que, o sea, trabajar como en la causa, ¿no? O sea. Además, fíjate, no les enseñaron a hablar, es decir, explicarle a la población qué es y qué no es violencia de género, a gestionar, y no te dan recursos para resolver. Y la verdad es que, siendo francas, a veces no nos enseñan también a resolver los problemas, ¿no? Con el recurso público que tenemos. Sí, justo como decía Claudia, yo creo que a mí lo que me tocó hacer para hablar con, o sea, en este caso, ¿no? Para que me aumenten el presupuesto, yo le dije al gobernador, aquí están los números, así está la realidad, así está, con lo que tengo no me da. Entonces, si quieres realmente resultados en este tema, a ver, tuve que hacer mis números, un estudio, y decirle, aquí está, y el gobernador pues me apoyó, ¿no? Y ahí yo le dije, a ver, te voy a dar resultados, voy a hacer esto, vamos a abrir esto, y hay que también mucho es presupuesto, pero también mucho son sumar voluntades. Por eso la importancia de buscar las aliadas, los aliados, y me fui con quien me tenía que ir para poder visibilizar este tema, ¿no? También me fui a las cámaras, también, porque muchas veces se ha avanzado mucho en toda la parte pública, pero lo privado no. Y además somos entes privados, entonces también a las cámaras para que ver qué política pública va a hacer dentro de sus empresas, para que las mujeres también se la crean, y podemos tener más, aquí en Yucatán que se usa mucho la guayabera, tú ves los consejos, ahorita ya tenemos una mujer, pero ves pura guayabera y ves pocos vestidos o pantalones, o sea, ya sabes, entonces eso también habla de la sociedad que estamos a eso. Ahorita pues por muchas mujeres que se la van creyendo hemos podido agarrar ciertos espacios, ¿no? Hay una paridad, pero y mucho también ahí hablábamos con Claudia, que es muy cuestionable mucho de todo esto, ¿no? Porque a veces tenemos que buscar mujeres que le abran el paso a más mujeres, pero en el paso de lo privado no. Entonces tenemos que hacer un cambio social. Entonces de ahí es donde estamos trabajando aquí con la sociedad yucateca para que todos los ámbitos se haga conciencia. Una cosa, y saben que me duele que no haya tantos, había muchos estudiantes hace rato, me hubiera gustado que las oigan, porque me parece que estamos en un momento en el que es definitivo que nosotros le digamos a la gente, a los niños que tienen hoy 13, 14, 15 años, niños y niñas, que ellos pueden incidir en el cambio social. Pero además hay otra cosa. Hay un tema en el que la identificación de la violencia como mujeres se convierte en un discurso, en un arma política, y nadie resuelve. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, primero, ¿me puede contar un ejemplo de algo que usted vio, una dinámica que usted vio, un tipo de violencia que no sabía cómo existía y cómo la resolvió? Pues yo creo que la violencia que a mí me tocó sufrir, o que todos hemos visto, es la parte institucional, ¿no? Entonces la parte que me fui capacitando, entendiendo la importancia del lenguaje, del saberlo, y sobre todo
cuando nosotros tenemos un programa que se llama Distintivo Violeta, ¿no? Donde entramos a todas las instituciones educativas, a todos los centros laborales, a las empresas, ¿no? Y eso salió a través de un tema que fue bastante famoso en todo el país, que aquí en Yucatán pasó, que fue un tema de violencia digital, ¿no? Entonces veíamos un grupo de Telegram donde se llamaba Zorritas de la no sé qué, donde se pasaban todo el tema de los packs de las mujeres, ¿no? Y de ahí me di cuenta de la incapacidad institucional que teníamos que trabajar. Entonces, es ahí donde digo, tenemos que trabajar con las estudiantes, con las estudiantas, con todo el mundo, con las instituciones educativas, porque nadie sabe ni los protocolos a seguir, ni ver. Entonces, ahí, a raíz de eso, en política pública, a través de un hecho, pues vimos cómo crear este programa para trabajar con las instituciones, porque vimos que no habían protocolos adentro de las universidades, adentro de los colegios, adentro de las mismas empresas, y cuando suceden estas cosas, y tampoco a nivel institucional, la Fiscalía no sabía cómo actuar, cómo hacerlo. Existen las leyes, pero no existían ni los protocolos ni eso. Entonces, así como me dices, a raíz de este tema, donde surgió este pues gran problema de violencia, vimos como esta incapacidad, o sea, incapacidad social que teníamos para actuar, aunque existen unas leyes ya para esto. Eso es bien interesante. Ahorita en el foro se habló, construyendo la paz. Una cosa es la violencia que ejerce otro ser, una persona contra otro ser, y otra cosa es el entorno violento. Maribel Cervantes, tú a usted como oficial de policía, como una persona con un alto cargo en seguridad pública, platícanos la diferencia para quienes están en este foro de lo que significa atender desde la autoridad y promover la paz cuando el entorno es el violento. Es decir, probablemente esta estudiante de preparatoria vive en una casa donde nadie la violenta, pero sale a la calle y la violentan. Y creo que más bien el gran reto en mi caso en su momento fue esta identificación del problema. Fíjate, el 60% de las mujeres en cualquier edad son violentadas por alguien cercano a ellos, que puede ser su papá, su padrastro, su tío, su vecino, el primo, etcétera. Entonces, desde ahí tenemos un problema. Por eso decíamos, no podemos normalizar la violencia y por eso tendríamos que empezar, y yo siempre les decía a todos, ¿cuál es tu lugar seguro? Pero no solo de las mujeres, también de los hombres. Tú sales por la mañana a trabajar y sea lo que te dediques y en la noche dices, ya quiero llegar a mi casa, es mi lugar seguro. La casa dejó de ser el lugar seguro para las mujeres, ¿sí? Entonces, primero hay que trabajar en esa identificación e insisto, trabajar con la escuela, con los amigos. A mí me gusta mucho el violentómetro que hizo el Poli, porque sí te va identificando, sí te va ubicando de los diferentes tipos de violencia. A las jovencitas adolescentes, ¿a qué edad sentimos que es nuestro primer gran amor? Adolescentes, ¿sí? Y cuando estás chavita o chavito, si te cela, es que te quiere. Y entonces hay que empezar por ahí, decirles a las niñas, no, si te cela no es normal. No es normal que tu noviecito de tu edad de 14, 15, 16 años te cele, porque puede ir escalando el nivel de celos, ¿sí? Entonces son estas cosas que tenemos que ir identificando. Punto número 1, como dije, la violencia en las mujeres es básicamente en el entorno cercano a nosotros. Y lo vemos después estas complicidades o cómo lo normalizamos. Ustedes han visto los feminicidas que han salido en la tele, los más famosos, tristemente o desafortunadamente, el monstruo de Ecatepec, un maestro en Toluca, que los defendían sus mamás, los escondieron sus mamás, en el caso del de Toluca su mamá y el monstruo de Ecatepec su pareja. Y en el caso de esta joven Ana María Serrano, pues es asesinada por su novio de 18 años. Pero además, Carla, las mamás los defienden. En el Estado de México, cuando lo que hicimos, y un poco hablando de qué falla o qué falta o qué no se ha hecho bien, entonces dijimos, a ver, vamos a identificar, entran cientos de llamadas todos los días a nivel nacional al 911. Vamos a identificar esas llamadas y vamos a irle a tocar la puerta a las casas de las mujeres para decir, te voy a ayudar. ¿Qué sí funcionó? Es decir, yo te acompaño al Ministerio Público, yo me aseguro que te escuchen, que no pases ahí 15 horas hasta que logren tomarte la denuncia, pero además que le des seguimiento.
Pero ¿cuántos casos podemos seguir, Carla? Los menos. Hay 10 mujeres muriendo cada día en el país. Si 10 mujeres mueren cada día en el país, ¿cuántas están siendo violentadas? Cientos de mujeres. Y no tenemos suficientes policías que vayan y acompañen a la mujer. Pero aparte hay otra característica: una vez que la identificas y le dices, tú llamaste ayer, te vamos a acompañar al Ministerio Público, la convences y va, su teléfono empiezan los mensajes, la mamá, la suegra, el hermano, es el padre de tus hijos, es tu papá, es tu tío, piénsalo bien, y se arrepienten. Entonces tienes que estar ahí sentados con ellos diciéndole, no hagas caso, no te arrepientas, y cuando lo logras y viene la otra parte de la autoridad, y creo que ahí es donde está la falla, el MP no le da seguimiento, pero si logras que se haga una buena carpeta de investigación y llega al juzgado o llega al juez y no pasa nada. Hubo un caso en el Estado de México también, el ex marido violentaba a la ex esposa y iba y la violaba enfrente de sus hijos. La dejó embarazada enfrente de sus hijos. Ella acepta denunciar, hicimos hasta un promocional, se publicó, acepta denunciar. El Ministerio Público toma la denuncia, cuando lo detienen nos llamó mucha gente porque el tipo era importante para soltarlo, no lo soltaron, pero acaba de salir hace un año, después de 3 de estar en la cárcel. Obviamente la exesposa ahora está en otro estado escondida, entonces son esas cosas que pasan. Y esta es una experiencia personal que quiero contar, porque es la diferencia entre cuando un país o una autoridad se involucra en todos los niveles, que es lo que nos falta en México. Hay muchas policías, hay muchas organizaciones que estamos detrás y cuidando a las mujeres y haciendo esta concientización, pero cuando llega a los otros niveles ahí se pierde. Hace algunos años, yo tengo 2 hijas, estaban en su año de intercambio y de estudiar fuera. Obviamente mis hijas han crecido en este medio, ellas ven y cuando se fueron a su año de intercambio, ellas veían antes de irse todo el tema de feminicidios. Yo estaba en el Estado de México y un día una de mis hijas sale a patinar en el lugar en el que se encontraba de intercambio con su amiguita y las empiezan a seguir 2 hombres. Y los hombres hablaban español, ellas estaban en un país donde se hablaba en inglés. Y empieza a escuchar que dicen ellos, ¿cuál te gusta? ¿A cuál nos llevamos? ¿Cuál prefieres? Su amiga es china, ¿la china o la morenita? Mi hija es morenita y chiquita. Y entonces ella se da cuenta y le dice a su amiga Tiffany, corre, estos son malos. Y ella, no pasa nada, no corre, son malos. Y entonces toman sus patinetas y se van, estaban en un parque, las empiezan a seguir y escucha que uno dice, vámonos a subir al coche, van a salir del otro lado, ahí nos las llevamos. Corren, se meten a un callejón y se esconden detrás de esos botes de basura grandotes y desde ahí llaman a la escuela y avisan qué es lo que está ocurriendo. La escuela dice, no cuelgues el teléfono, no se vayan, vamos por ustedes. Llegan por ellas. Si eso hubiera pasado en México, seguramente no les habrían creído y habríamos tenido que estar formados en el Ministerio Público por 15 horas y habían dicho, ni te pasó nada, o sea, solo te siguieron. La escuela nos llamó para pedir la autorización porque eran menores de edad, para llevarlas a presentar la denuncia en el lugar donde estaban, que era una ciudad chiquita en ese país. Les tomaron la denuncia a las niñas, buscaron las cámaras de la ciudad, encontraron a las personas que eran salvadoreños y los echaron del país. Y antes de eso los boletinaron, ¿sí? Y mi hija muy asustada, y cuando nos contó lloraba porque llamó para este tema del permiso de la denuncia. Entonces yo le decía, esto que pasa en todo el mundo. Ahora mismo estamos viendo en España una cantidad impresionante de feminicidios. No son 10 diarios, pero 4 en 2 semanas son muchos. Entonces yo le decía, esto pasa en todo el mundo, la diferencia es cómo se aborda, cómo se atiende. En México el gran pendiente es ese. Hay policías, me parece, cada vez más enfocadas, que estamos cuidando a las mujeres o que están cuidando a las mujeres, que las quieren acompañar, pero entonces el trabajo pendiente es el que tiene que hacer el Ministerio Público, pero también los jueces. Solo de esta manera vamos a poder garantizar esta justicia
que necesitan las mujeres. Solo de esta manera vamos a lograr reducir estos niveles de impunidad que se dan entre mujeres. Pero y antes que todo, y qué bueno que al final llegaron las jovencitas, antes que todo tenemos que identificar cuando estamos siendo violentadas. Hay niveles de violencia, desde que me hables feo, desde que me celes. ¿Saben que hay esposos que bloquean a sus esposas en el teléfono porque se enojaron? Eso es violentar, esto no se puede permitir. Como, ¿por qué te enojaste hoy y me bloqueas del WhatsApp? Y entonces vemos cómo se va escalando la violencia hasta que llega a que pueden morir. Entonces me parece que hay un gran trabajo pendiente. El gran pendiente a nivel autoridad es que trabajemos al mismo nivel, al mismo ritmo, el policía, el Ministerio Público y el juez, pero que también todos, que nuestros jóvenes, nuestros niños tomen conciencia y los enseñemos a identificar cómo empieza la violencia. Aunque no, ay no, ¿cómo crees? No, es violencia, ¿sí? Entonces creo que ese es el gran reto que tenemos, e insisto, que todos entendamos que a las mujeres las cuidan los hombres y mujeres, o que a los hombres y mujeres los cuidan los hombres y mujeres, y nuevamente que el lugar seguro vuelva para todos nosotros, vuelva a ser nuestra casa. Muchas gracias. Ya nos vamos. Por último, ya nos tenemos que ir, ya vamos tarde, pero sí les quiero hacer una pregunta específica. A raíz de los 8M, de los 9M, comencé a ver todos estos grandes chats de jóvenes, de estudiantes de universidad, no todos para la marcha, pero este chat de chicas que se cuidaban en Ecatepec, en Zumpango, o no sé si hay en Mérida. ¿Qué tan útiles son para promover la paz y la seguridad de las mujeres los chats comunales? No tienen que ser de vecinas. Estos chats en los que las chicas entran en grupos de Facebook de puras mujeres jóvenes. Secretaria Maribel y Claudia. 2 minutos. Pues yo creo que eso es lo que da esperanza. A mí estos chats son los que, cuando veo a las nuevas generaciones, cuando vemos los cambios que se están realizando, ¿no? El que se cuiden entre ellas, el que sean conscientes de la violencia que sucede y sobre todo la fuerza que van adquiriendo en cuanto a las autoridades. O sea, es lo que nos va empujando. A mí como servidora pública, el poderme sentar con ellas, el ver esta esperanza de este tejido social, cómo van despertando, cómo no van permitiendo, cómo van cuidándose entre ellas y cómo pues presiona, ¿no? Para hacer estos cambios en la parte de legislación, y a mí en la parte pues de ver la atención, ¿no? De ver cómo las apoyamos, cómo van sintiendo esa fuerza. Creo que hablaba mucho Madeleine, ¿no? De la parte del tejido social, ¿no? Yo veo que cuando alguien hay que reconstruir a una mujer violentada, ¿no? O sea, así como en territorio, o sea, cómo van, pues tienes que ver que recuperen su luz, que recuperen su poder, y entonces que ellas se vayan encendiendo una a una como velas, o sea, y vayamos iluminando de alguna manera esta red, y sobre todo estas mujeres que se van cambiando, y ven a esos hombres también, es importantísimo ver cómo se suman para este cambio de conciencia, pues es como se va transformando pues toda la parte de la sociedad. Yo creo que estos chats son buenísimos, pero nuevamente surgieron ante la ausencia o esta necesidad que no había no hay una autoridad visible para que nos ayude. Me parece que son buenísimos, y hacer estas redes de apoyo es buenísimo que las tengamos. Nuevamente yo presiono mucho a mis hijas con tenerlas en el Live 360. Y yo siempre les digo, no es que te quiera estar vigilando, ellas son jóvenes, y se oye mal, pero quiero saber si pasa algo, que en este país siempre pasan cosas, sepa por dónde te empiezo a buscar. Y tristemente es a través del GPS, donde vea tu última ubicación y ahí empiezo. Entonces sí, los chats son maravillosos y hay que meternos a los chats. Obviamente hay que ser responsables de esos chats, hay que ayudarnos, hay que seguir construyendo estas redes de apoyo, y lo habremos logrado como sociedad, como autoridad, como país, cuando dependamos de tener que estarnos cuidando de la manera en que lo hacemos, cuando la autoridad sea capaz, tenga todas las herramientas para poder cuidarnos y darnos la seguridad que necesitamos. Mientras tanto, nadie se salga del chat, por favor. Gracias, Maribel. Y la última, esperen, antes de irnos, ¿qué aprendimos en esta mesa? Pues que las autoridades, todas, es decir, Policía, Secretaría de la Mujer, Presidencia Municipal, tendrían que actuar al mismo tiempo cuando una mujer está en riesgo. 2, la
una autoridad de respuesta inmediata. 3, nuestros vecinos, es decir, hay que construir tejido, no son nuestros contrincantes. 4, el diagnóstico. Tú eres una líder, estás en un montón de chats. Una regla de un chat de mujeres para protegerse, pero que no se convierta en un vómito colectivo de quejas. Yo creo que tenemos que usar la tecnología a nuestro favor, sin embargo hay mucho por regular también en términos tecnológicos. Los chats son importantes, sí son importantes, pero yo también creo que actúan justamente frente a esta ausencia de justicia y a esta enorme impunidad. Es decir, que existan está bien, pero no deberíamos estarnos cuidando. Tendría que ser el Estado el que nos cuide, y lo hemos repetido permanentemente. Y se tocaba un tema hace rato que no quiero dejar pasar, que hay que hacer cambios, y cambios sociales, que los tenemos que hacer desde cómo operamos en una organización de sociedad civil, en la empresa, en el servicio público, pero también como mamás, en todos los espacios. Tenemos que cambiar y desnormalizar la violencia. Si nosotras vemos todo el tiempo la violencia, si nuestros hijos ven la violencia en todos los espacios, si sus héroes favoritos son profundamente violentos y la palabra matar ni siquiera tiene un sentido excepcional, si nosotras también desnormalizamos y desromantizamos el amor, donde los celos, donde que te sigan, donde que te hostiguen o te puedan maltratar, no es permisible. Y voy a un tema que creo que hay que dejarlo ahí para futuro, que es: tenemos que cambiar la visión de cómo nos generamos nuestros lazos de afecto, de cariño o de sexualidad. La pornografía violenta genera relaciones violentas. Tenemos que hacer un cambio y decirles a los hombres y a los jóvenes y a las jóvenes que el sexo violento no es lo que da placer, que el sexo violento no está bien, que tenemos también que hacer estos cambios culturales, sí, desromantizar los celos y la violencia que se ejerce en una pareja, que no te quiere más si te cela más. No, no es cierto, al contrario. Pero también tenemos culturalmente que cambiar, porque si lo que presentamos son imágenes violentas, sexuales, que normalicemos, estamos muy mal. Y no lo hacemos solo en México. Todo lo que nos llega de todos lados es estas visiones de relaciones violentas como normales. Yo diría, desnormalicemos la violencia, vayamos y usemos la tecnología a nuestro favor, pero también regulemos lo que no está regulado, y desde sociedad civil y sector público y privado pidamos en todos los espacios que se regularicen estas cosas, y creo que hay mucho por hacer, muchísimo por hacer, pero estoy convencida que estas redes de mujeres y de hombres conscientes de que la igualdad es fundamental para todas y para todos y que contribuye a la paz, tanto que le hace falta a este país, la paz,